Bien, se está grabando. ¿Cómo está, Rafael? Buenas noches. Nadie más. Buenas noches, Licen. ¿Qué tal, Rafael? Mientras se conectan tus demás compañeros, veamos un video hasta que se puedan conectar. Vamos a ir grabando. Voy a compartir la pantalla. ¿Cómo un país elige a su principal líder político, al que algunos llaman presidente, otros primer ministro, otros rey, emir, líder supremo, etcétera? En Estados Unidos, cada 4 años, el Partido Demócrata y el Partido Republicano presentan un candidato a las elecciones presidenciales, y el que más votos electorales obtenga, ese gana. No deben confundir votos electorales con votos por cabeza, porque hay casos como en el 2016 cuando Hillary Clinton obtuvo casi 66 millones de votos y Donald Trump unos 63 millones, pero ganó Donald Trump porque obtuvo más votos electorales. El sistema electoral estadounidense es complejo y tachado de obsoleto, pero hoy no hablamos de eso. Siguiendo sobre cómo eligen a su líder en distintos lugares del mundo, recordemos que, por ejemplo, en América Latina, cada 4, 5 o 6 años, dependiendo del país, varios partidos políticos, que pueden ser 3 o 4 o 12 y más partidos, presentan a un candidato, que es elegido en primera o segunda vuelta. En Rusia, al igual que en América Latina, varios partidos políticos presentan a su candidato, pero da igual quién se presente porque siempre gana Putin, que ni siquiera se molesta en ir a los debates. En Europa, donde aún hay reyes, príncipes y princesas, hay diferentes tipos de democracia, pero muchos son elegidos por el Parlamento y no como estamos acostumbrados en América Latina. Se da el caso que el líder de una nación europea puede ser reelegido muchas veces, como fue el caso de Felipe González, que estuvo 14 años como presidente del gobierno de España, o Angela Merkel, que estuvo en su cargo de canciller 16 años, y nadie los acusó de dictadores. Pero bueno, de eso tampoco hablaremos hoy. En Oriente Medio tenemos a Irán, que es una teocracia con un líder religioso supremo y un presidente que se elige por elección directa cada 4 años. Y también tenemos países chapados a la antigua con un rey o emir que no se eligen democráticamente, sino que es un mandato que se hereda. Cosas que mí no entender, pero respeto sus tradiciones. En Corea del Norte, el líder supremo también hereda el trono y controla absolutamente todo, hasta cuántos granos de arroz deben servir a la población. ¿Y en China? Pues en China el presidente es elegido por 5 años por el partido mayoritario de la Asamblea Popular Nacional, que está compuesta por casi 3.000 diputados de diferentes partidos políticos. Sepan que en China, aparte del Partido Comunista, hay 8 partidos políticos reconocidos más, pero tienen unas características que les unen. Todos son de izquierdas y llevan casi la misma línea con el Partido Comunista, cuyo poder está consagrado en la Constitución. Por eso es común escuchar eso de que China tiene un sistema de gobierno de partido único, y hacen referencia al Partido Comunista, que son precisamente los encargados de elegir al presidente de la nación cada 5 años. El actual líder chino es Xi Jinping, que llegó al poder en el 2012 y fue reelegido en el 2017. Un año más tarde, en el 2018, el Partido Comunista de China votó a favor de la reforma a la Constitución que permitía a Xi Jinping presentarse indefinidamente a la reelección, acabando con el límite de 2 mandatos que se encontraba en vigor. ¿Y saben qué? El pasado mes de octubre, Xi Jinping aseguró su 3er mandato, y no parece que vaya a ser el último. No en vano, varios medios occidentales hacían seguimiento del histórico encuentro del Partido Comunista, y no era para menos. Ese fue el resultado de solo una semana: $2.485 que me pagaron solo por ver
Nadie puede negar que durante los 10 años de Xi Jinping en el poder, el cambio en China ha sido monumental. China logró erradicar la pobreza extrema y ahora el país ha entrado en una competencia global de poder, influencia y tecnológica cada vez más intensa con Estados Unidos, lo que hace que las dos economías más grandes del mundo hayan entrado en una fase de enfrentamiento a nivel geoestratégico. Aunque hay quien recordará más la represión contra los uigures, la estricta vigilancia a la que se ven sometidos sus ciudadanos en la calle y en Internet, el control sobre los movimientos de Hong Kong y la subida de tensión con Taiwán. Como mencioné antes, nadie dice nada cuando en España un hombre gobierna 14 años o Merkel gobierna 16. Nadie dice nada cuando el mundo democrático y libre hace grandes negocios con dictaduras y monarquías. Sin embargo, el siguiente dato de impacto desenmascara la hipocresía occidental, pues muchos expertos en Estados Unidos y Europa se oponen firmemente a que Xi Jinping siga teniendo un tercer mandato. Esto tiene mucho que ver con el antagonismo del líder chino a Occidente y su liderazgo internacional, y poco nada tiene que ver con la falta de democracia y el gobierno de un solo partido en China, que siempre ha estado allí. Que en Occidente ya no quieran a Xi Jinping en el poder tiene simples explicaciones: doble moral, hipocresía y un temor a que China se convierta en hegemón. Soy Gabriel Bulgakov y en esta ocasión les vamos a hablar de todo lo que nos ha dejado el último e importante congreso del Partido Comunista Chino, al que no asistí, a pesar de lo que anda diciendo por ahí mi amigo Federico. Les explicaré cómo se fraguó el ungimiento de Xi Jinping como líder absoluto y a qué múltiples retos se enfrenta. China ha apostado por un liderazgo fuerte y consolidado, y eso no ha gustado en Occidente, pero es un claro aviso a navegantes. Sin más introducción, empecemos. Gran parte de la población en China recuerda con mucho cariño y admiración a dos grandes líderes: a Mao Zedong por ser el fundador de la República Popular China, pese a sus catastróficos fracasos como el Gran Paso Adelante, y a Deng Xiaoping por ser el hombre que lideró las reformas de mercado en su país, lo que le valió el apodo de arquitecto de la China moderna. Xi Jinping, de 69 años y con un tercer mandato bajo el brazo, parece empeñado en escribir su propia gran historia. Sepan que el presidente chino es hijo del general militar revolucionario Xi Zhongxun, que perteneció a la élite revolucionaria del Partido Comunista Chino. Por eso no es de extrañar que su hijo Xi Jinping se interesara por la política. El trabajo de Xi Jinping fue como el de una hormiga, ascendiendo de rango hasta convertirse en el vicepresidente del Partido Comunista Chino bajo el mandato de Hu Jintao. En el 2012 se convierte en secretario general del Comité Central del Partido Comunista Chino y en el 2013 es elegido presidente. Con eso empezaba su verdadera historia política internacional. Poco después de asumir el poder en el 2012 y al percibir el descontento entre los miembros del partido por una corrupción desenfrenada que se encontraba fuera de control, Xi Jinping lanzó una campaña anticorrupción, prometiendo castigar tanto a los tigres como a las moscas, es decir, prometió castigar tanto a los poderosos líderes políticos como a burócratas humildes, a todos por igual. El movimiento fue tan astuto que puede acreditarse como una de las principales formas en que ha podido consolidar su poder. Buenas, se cortó, ¿no? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Están ahí? Erwin, Juan Carlos, Rafael. Sí, buenas noches. Buenas noches, Licen. Licenciado, buenas noches. Buenas ¿Cómo noches. está? Se cortó un rato, voy a volverlo a poner, ¿ya? No hay muchos que han entrado a clases. Entre noviembre del 2012 y abril del 2022, el organismo de control anticorrupción del Partido Comunista Chino ha investigado más de 4.700.000 casos de corrupción, un delito que en China puede ser castigado hasta con pena de muerte.
Esta campaña anticorrupción hizo dos cosas por Xi Jinping. Lo legitimó aún más dentro del partido y ante la gente, y también lo ayudó a purgar a los opositores políticos. No en vano ha sido criticado por usar su cruzada contra la corrupción como una herramienta para deshacerse de rivales políticos potenciales, como Zhou Zhongkang, ex miembro del Comité Permanente del Politburó del Partido Comunista Chino, que ha sido el principal líder del partido en ser castigado bajo Xi Jinping. La otra purga de alto perfil, aparentemente por cargos de corrupción, fue la del carismático Bo Xilai, quien alguna vez fue considerado el principal rival de Xi Jinping. Así las cosas, para octubre del 2016, Xi Jinping era ya el amo y señor del Partido Comunista. Bajo Xi Jinping, la política económica de China ha enfatizado el control estatal y se ha resistido a ser contenida y exprimida por los estadounidenses. Pues no es un secreto para nadie que desde Washington hay un creciente intento de detener el progreso del Gran Dragón como principal rival en el comercio, tecnología e influencia globales. En marzo del 2018, la Asamblea Popular Nacional de China votó para eliminar el límite presidencial de 2 mandatos, allanando el camino para que Xi Jinping permanezca en el poder indefinidamente. Esto ha sido un indicador importante del creciente poder de Xi Jinping, y desde entonces su sello de autoridad dentro del país y como la voz de China a nivel mundial se ha vuelto más imponente. El presidente chino también cultivó cuidadosamente y luego usó para sí mismo las enormes ventajas que la estructura interna del Partido Comunista Chino otorga al líder máximo, o sea, en este caso, le otorga a él. En los últimos 10 años, el Producto Interno Bruto de China se ha más que duplicado, pasando a 17,73 billones de dólares. El número de personas que viven en la pobreza rural se redujo de 82 millones en el 2013 a 6 millones en el 2019. No según datos comunistas, sino según datos del Banco Mundial. Mientras que el número de multimillonarios en la China continental, medido por la revista Forbes, creció de 103 en el 2012 a 539 en el 2022, en comparación con los 735 en Estados Unidos. China también ha ampliado enormemente su infraestructura. Ha multiplicado casi por 5 su red de líneas ferroviarias de alta velocidad, a más de 40.000 kilómetros, lo que es más que el resto del mundo combinado. Por supuesto, muchos de estos éxitos han sido un proceso en el tiempo y no se deben atribuir solamente a Xi Jinping, dado que su predecesor Hu Jintao, del cual Xi Jinping fue vicepresidente en su último mandato, también contribuyó enormemente. Al enorme progreso chino dentro del país se suma el aumento de su presencia en el extranjero. Xi Jinping ha trabajado duro para proyectar el poder blando, así como para expandir el comercio y otras alianzas, al tiempo que realiza movimientos tachados de agresivos en el mar de la China Meridional, donde tiene disputas territoriales con varios países asiáticos. Si hablamos sobre la defensa china, sepan que el presupuesto anual para este ámbito es de 293.000 millones de dólares, ocupando el segundo lugar después del de Estados Unidos, que es de unos 800.000 millones. Y es que a medida que China acelera la modernización de su ejército, ha aumentado su número de portaaviones de 1 a 3 en comparación con los 11 que posee Estados Unidos. China también tiene un programa espacial ambicioso. En los últimos años ha llevado naves a la Luna y a Marte, y acaba de completar hace unos días su propia estación espacial. Ahora hablemos de los retos y problemas a los que se enfrenta Xi Jinping, que harán que su tercer mandato sea diferente a los 2 primeros. Entre ellos, una desaceleración económica provocada por una crisis en el sector inmobiliario, algunos problemas en el sector financiero y las severas restricciones de su política COVID-0, que los funcionarios dicen que son necesarias para proteger el sistema de atención médica por la baja tasa de vacunados. No debemos olvidar la presión política constante del gobierno chino sobre los medios de comunicación estatales y sobre los poderosos conglomerados de Internet de China,
ya que también pueden suponer un problema a la larga, ya que el hecho de controlar cualquier punto de vista público puede hacer que los chinos se rebelen en masa en un futuro. En el escenario global, las relaciones de China con Estados Unidos, Europa y Australia están en su punto más bajo en medio de la competencia económica y tecnológica. Y no debemos olvidar las tensiones en el estrecho de Taiwán y las diferentes posturas con Occidente en lo que respecta a la guerra de su aliada Rusia en Ucrania. Días previos a que Xi Jinping fuera elegido presidente por tercera ocasión para otros 5 años, la prensa internacional hizo gran eco de la aparición de 2 pancartas colgadas en un paso elevado en Pekín. Una en protesta directa contra Xi Jinping, donde lo tachaban de dictador y traidor nacional. Y en la otra pancarta se criticaba la política de COVID-0 por quitarles la libertad y, según se lee, esclavizarlos. Y es que la política de COVID-0 en China ha estado estresando a los ciudadanos más de la cuenta, lo que ha hecho que muchos ciudadanos vayan quitando su apoyo al Partido Comunista. El país ha estado imponiendo grandes bloqueos en las ciudades a la primera señal de un aumento de los casos, dado que no quieren vivir a escala nacional lo que pasó en Wuhan o en otros países como Italia o varios en América Latina, que vieron colapsados sus sistemas sanitarios. Una razón clave es su servicio de salud pública relativamente débil y la falta de las últimas vacunas nacionales más efectivas, ya que no admiten dentro de su territorio ninguna vacuna extranjera. Pese a que la política de COVID-0 es muy estricta y la población que antes la apoyaba ya empieza a mostrar cansancio por los confinamientos, un dato de impacto lo dice todo. China tiene la tasa de mortalidad por COVID más baja del mundo. 4 muertes por millón de habitantes, mientras que la de Estados Unidos, con todos los recursos, es de 3.291 muertes por 1 millón de habitantes. Sin embargo, el descontento social por esta política ya cansina puede llevar a un estallido social, como se vieron en varios países occidentales en las peores fases de la pandemia. Y es por eso que el gobierno chino debe empezar a manejar el tema desde otra perspectiva y con nuevas políticas. El 20º Congreso del Partido Comunista Chino terminó el sábado 22 de octubre con un momento impresionante. Y es que el expresidente Hu Jintao, que entregó el poder a Xi Jinping hace 10 años y que estaba sentado a su lado, fue escoltado físicamente durante el acto bajo la mirada de los medios y el aparente consentimiento de Xi Jinping. El incidente puede considerarse como una forma de escenificar el deshacerse de lo viejo para que florezca lo nuevo con fuerza. Y algunos llegaron a calificar de humillante el haber sacado así al expresidente chino sentado en primera fila. Pese a todo, los informes de los medios oficiales dijeron que el antiguo líder no se encontraba bien y por lo tanto fue asistido y llevado a una dependencia cercana para que descansara. La realidad detrás del incidente es algo que solo lo saben sus protagonistas. Aunque es cierto que no es la primera vez que Hu Jintao, de 79 años, ha sido visto en público mostrando una salud cada vez más frágil. No obstante, este hecho ha desatado una tormenta de especulaciones y críticas en el extranjero. Antes de que Xi Jinping llegara al poder en el 2012, era casi una tradición dentro del Partido Comunista darle cierto espacio a miembros más jóvenes como posibles sucesores del máximo líder. Pero esta vez, con el miembro más joven teniendo 60 años, no hay un nombre destacado que pueda hacerle sombra a Xi Jinping pensando en el futuro. Esto es una señal potencial de que el líder chino no planea renunciar al poder en el corto plazo, y Taiwán puede empezar a prepararse, porque uno de los sueños de Xi Jinping es reunificar a toda China. Y como ya lo hemos hablado en otros videos, para Pekín, para la ONU, para Estados Unidos y para casi todo el mundo, Taiwán sigue siendo parte de China. A los ojos de Xi Jinping, China está haciendo bien las tareas para reclamar el lugar que le corresponde en el mundo. Pero el camino que su país tiene por delante, dijo recientemente, está plagado de vientos fuertes, aguas agitadas y tormentas peligrosas. Desde el seno del Partido Comunista dicen que los crecientes desafíos se derivan de una situación internacional sombría y compleja, con intentos externos de reprimir
y contener a China. Y es que la relación entre China y Estados Unidos empieza otra vez a tensionarse en una nueva etapa de guerra comercial y tecnológica. Estados Unidos ya ha empezado a ponerles palos en la rueda, como restringirles la venta de chips y semiconductores para que la industria tecnológica china no se desarrolle y tenga un camino complicado para poder exportar. Libre comercio le llaman en Washington. También debemos prestar atención al tema de Taiwán. Xi Jinping ya ha reconocido que en China pueden haber dos sistemas, pero dice que China solo hay una, y Taiwán es una provincia más de su inmenso país. Expertos militares en Estados Unidos estiman que entre el 2025 y el 2027, China estaría lista para una intervención militar en Taiwán si en esta isla siguen considerando independizarse. Pero la intervención se puede adelantar si desde Pekín lo consideran necesario. Biden ya dio a entender que va a apoyar a los taiwaneses mucho más de lo que apoya ahora a Ucrania. Y si con las sanciones de Estados Unidos y sus aliados a Rusia por su guerra a Ucrania el mundo ya se puso al revés, no me imagino de lo que puede pasar si Occidente sanciona con la misma dureza a China por su intento de recuperar Taiwán por la fuerza. No olvidemos que a diferencia de Rusia, China es la segunda economía del planeta. Y a diferencia de Ucrania, Taiwán es el corazón de la tecnología mundial con sus chips y microprocesadores. Dispositivos importantes para encender desde una tostadora o el televisor hasta para enviar una nave espacial a la Luna, a Marte o más allá. Al parecer, China ha querido apostar por un liderazgo consolidado y fuerte en un momento delicado de su historia, con grandes retos, enemigos, competencia y adversarios. Y como dicen frecuentemente en la tierra del tío Sam, no hay que cambiar de caballo cuando estás cruzando el río. Así que todo parece indicar que Xi Jinping seguirá en el poder hasta que un día sus ojos se cierren eternamente. Un abrazo de paz y esperanza a todos. Bien, ¿cómo están? Muy buenas noches. ¿Qué ha pasado con los demás? Dos, cuatro, cinco, seis. Vamos a tomar en cuenta bien la asistencia. A ver. Johnny Alba. Katiuska. Listen, Sí. Johnny Alba no está, esta clase ya la tiene y dice él Vencida, ¿no? vencida. Sí. Ya, ok. Vamos borrando esto. Ya, gracias. Disculpe, licenciado, creo que dejé mi micrófono abierto. Sí, hace rato. No hay problema. Katiuska, nada tampoco, creo. Hablé con mi compañera, ella es Caterina Pav, ¿cuál es su apellido? Katiuska Antelo. No, perdón. Caterina Daniela. Ella me dijo que ya lo tiene vencido ya la materia. Vencido Ya. también. Sí, Y entonces, igual que Johnny, ¿no? así es. Ya. Vamos borrando entonces. Gary Chávez. Erwin. Presente, listen. Juan Jesús. Kevin. Presente, licenciado. Belén. Daniela. Luis Alessandro. Marcelo Oscar. Presente, listen. Rafael Rodríguez. Presente, listen. Mayra. Presente, Licen. Romina. Juan Carlos. Presente, listen.
Ok, Juan Carlos y Mayra, ¿le han dicho a Romina de su exposición para hoy? Sí, dicen, yo le comenté y le expliqué todo lo que había dicho usted. Ya. ¿No te dijo nada? Dijo ya gracias, que no sé si lo habrá hecho o no, pero sí, Sí, sí lo recibí. Ya, ok. Entonces, como no está, cero. Katiuska, de la OMA teníamos que ver hoy, ¿no? Bien, vamos a saldar ese punto entonces. Avanzaremos un poco referente a lo que corresponde a nuestra materia en sí, de normas de origen. Vamos a ver la normativa nacional dentro de la Ley General de Aduanas y el reglamento. Hoy vamos a analizar un poco lo que respecta a la Ley General de Aduanas. Y la siguiente clase ya vemos lo que es el reglamento y vamos avanzando en los conceptos básicos, ¿no? En realidad, por si acaso hoy día tenían que presentar, y algunos han presentado su trabajo, el primer trabajo del video, y vayan avanzando en su trabajo grande, ¿no? Que es de los acuerdos de complementación económica referente a normas de origen dentro de la Asociación Latinoamericana de Integración. ¿Sí, Kevin? Justamente eso le quería preguntar. ¿Eso va a ser igual a pulso o se puede nomás en Word? No, en PDF, Kevin. Obviamente lo haces en Word y lo conviertes a PDF, que es un segundo. Ya. Entonces la final no es necesario a pulso como las No, anteriores. no, no, solamente Ok, los dos perfecto. primeros, porque no, son trabajos sencillos, además los primeros, ¿no? Este ya es más amplio. Pero tomen en cuenta que la información que tienen que buscar, si hablamos del acuerdo de complementación económica hace 22, por ejemplo, con Chile, no solo habla de normas de origen, ¿no? Sino hablan de muchos tratamientos que pueden tener ese acuerdo referente a educación, transporte, etcétera, ¿no? Pero solo van a buscar lo de normas de origen, lo que se refiere a normas, reglas de origen, criterios de origen. La cantidad de las hojas, no hay un estimado, pero háganlo completo, porque son los acuerdos de complementación económica más importantes que tenemos, justamente para lo que estamos viendo referente a la presentación de la certificación o el certificado de origen. ¿Ya? Tienen ustedes ahí los links para que puedan buscar la información. Al ir avanzando, hoy si podemos, vamos a ver un poco de la página de la aduana y de la LADI, justamente viendo las firmas autorizadas dentro de nuestro país. Es el CENAVEX el que registra a los exportadores para que los técnicos encargados o avalados de emitir los certificados de origen y firmar tengan para extender ese certificado, ¿no? Y la firma de estos funcionarios están en la página de la Asociación Latinoamericana de Integración, es decir, todas las firmas de los funcionarios habilitados a nivel Latinoamérica están en esa página. Y la aduana nacional obviamente igual pasa información para que se pueda verificar si ese funcionario aún sigue trabajando o no. ¿Ya? Vamos a verlo en el transcurso de nuestras clases también. Ya, como no hay la exposición, vamos a ir avanzando. ¿Se está viendo? Sí, ¿no? Sí. Sí, se ve. Muy bien. Ya. Hemos empezado viendo las definiciones y elementos de normas de origen dentro de la normativa internacional, de la normativa global, de la normativa que emite la Organización Mundial de Aduanas en sus diferentes comités y la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Tomando en cuenta que se les mencionó que la normativa viene de normativa internacional y que nosotros la adaptamos. En realidad la adapta la Comunidad Andina y Bolivia, obviamente dentro de la normativa de la Comunidad Andina, decisión 416 y 417 referente a normas de origen que viene de esa normativa internacional.
Nosotros aplicamos estas normas de origen, obviamente, para las preferencias arancelarias que se tiene para que al hacer alguna compra o alguna importación dentro de estos acuerdos de complementación económica, al ingreso de estas mercancías no pague el gravamen arancelario, siempre y cuando obviamente se presente el certificado de origen. ¿Sí? De acuerdo a la Organización Mundial del Comercio, las normas de origen son criterios necesarios para determinar el país donde la mercancía fue producida, cosechada, extraída, fabricada, etcétera, ¿no? Y los componentes principales es la presentación de los criterios para calificar como originarias de las mercancías y las condiciones de expedición. Si hablamos de pruebas documentales, los criterios para calificar como originarias son presentadas mediante el certificado de origen y las condiciones de expedición, que son por el medio de transporte, el documento de transporte, que puede ser CRT, guía aérea, BL, CRT, manifiesto internacional de carga, dependiendo del medio de transporte. Estos ya son los casos que hemos ido analizando. Cuando se ha creado la Organización Mundial del Comercio, anterior de la creación de la Organización Mundial del Comercio, estaba vigente o sigue vigente el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, de donde ha nacido la Organización Mundial del Comercio en 1995. El GATT continúa dentro de la OMC, pero además de este acuerdo sobre aranceles aduaneros y comercio, se creó también el Acuerdo General sobre Servicios, ¿no? Sobre servicios y propiedad intelectual. Entonces, son varios puntos que toca la Organización Mundial del Comercio, justamente referente a normas de origen, porque antes no se veía, dentro del GATT no se veía mucho, cada país hacía lo que veía conveniente dentro de sus normas de origen, y no había una armonización, también se podría llamar, de todas las normas de origen a nivel internacional. Lo que está queriendo la Organización Mundial de Comercio es establecer de mejor forma las normas de origen no preferenciales, puesto que las normas de origen preferenciales ya están limitadas dentro de los acuerdos que se tienen, los bloques comerciales, ¿sí? Los niveles de integración que se ha dado a nivel internacional. Entonces ya se tiene estipulado ahí las normas de origen preferenciales, ¿no? Dentro de estos acuerdos, si hablamos de América Latina, hablamos de la LADI, y ahí se ven los acuerdos de complementación económica que tienen todos los países de Latinoamérica y ahí tienen sus especificaciones. Entonces, con los acuerdos de origen o las normas de origen preferenciales, no hay mucho que hablar. Más bien la Organización Mundial del Comercio y la OMA están intentando que las normas de origen no preferenciales no perjudiquen el comercio internacional, ¿sí? Estas normas de origen no preferenciales, obviamente, en muchos de los casos están realizadas por diferentes países, los más desarrollados, que de acuerdo a su política intentan dar preferencias a algunos países, pero no dentro de las normas de origen preferencial, ¿no? Y eso llega también a que se aprovechen ciertos países de los países menos desarrollados. Está bien estructurada la Organización Mundial de Aduanas, en este caso, mediante sus comités, ¿no? Y en algún momento les he comentado que no solamente si estamos viendo normas de origen, vamos a ver esta normativa a nivel internacional. Dentro de estos comités, los que están dentro del ámbito del comercio exterior, agencias despachantes de aduana, o como importadores o en alguna empresa, tienen que saber que siempre para emitir una importación y una declaración de mercancías de importación, se tiene que utilizar que es lo más importante, la nomenclatura arancelaria, el código numérico que se utiliza para determinar qué tipo de mercancía se está importando. Se utiliza la valoración, los 6 métodos de valoración. Obviamente en Bolivia deberían aplicarse los 6 métodos, pero se aplica el primero y el sexto, porque
La aduana o la administración aduanera primero revisa la factura, si no ve inconvenientes, da paso libre, ¿no? Y si ve inconvenientes, obviamente aplica el último recurso, que son precios que sacan de su base de datos para poder ajustar el valor, ¿no? Independientemente de que tendrían que seguir un orden en los métodos de valor, el método de valor 1, 2, el método de valor de transacción, el método de valor de mercancías idénticas, similares, el método deductivo reconstruido y el último recurso. Y si hablamos de origen, obviamente es todo lo que estamos viendo relativo a normas de origen preferenciales y no preferenciales. Y tenemos dentro de la OMA también la normativa del convenio de Kioto relacionado a los regímenes aduaneros, ¿no? Regímenes aduaneros. Que eso está dentro de nuestra normativa en la Ley General de Aduanas, reglamento, y que está siendo utilizada obviamente, cada país tiene su ley y su reglamento que es utilizado obviamente para la operativa aduanera dentro de cada uno de los países. Algo importante de este programa de trabajo de armonización son las definiciones que se tienen que dar referente a los productos obtenidos totalmente, donde se tiene que proporcionar definiciones armonizadas, ¿no? A nivel internacional de los productos que han de considerarse obtenidos totalmente en un país y de las operaciones o procesos mínimos que de por sí no confieren origen a un producto. ¿Sí? Tomando en cuenta que el convenio sobre normas de origen no es amplio, es una base fundamental que da la Organización Mundial del Comercio, de donde se crean las normativas de los diferentes bloques comerciales o de los países a nivel internacional, ¿verdad? Entonces, ya el trabajo, este último trabajo que están haciendo ustedes, que van a investigar acerca de los acuerdos de complementación relativos a normas de origen que tiene Bolivia con el resto de los países de Latinoamérica, ahí van a ver igual estas definiciones de productos obtenidos totalmente, del cambio de clasificación arancelaria, de transformación sustancial o suficiente y los criterios complementarios. Tomen en cuenta que cada uno de los acuerdos obviamente tiene los criterios para que puedan clasificar como originarias cierto tipo de mercancía. Algunos utilizan fórmulas, otros utilizan porcentajes, ¿no? Para que se pueda determinar si se va a considerar como originaria una mercancía que está utilizando elementos o materiales o insumos que no son parte del grupo o del acuerdo de complementación económica, ¿no? Entonces, el primer punto que es importante es esto, sobre la definición de productos obtenidos totalmente, las definiciones que se van a dar en cada uno de los acuerdos de complementación económica, de acuerdo al trabajo que van a hacer ustedes, el cambio de clasificación arancelaria, ahí ya unimos o fusionamos lo que es nomenclatura arancelaria con normas de origen, porque tenemos que ver este cambio o salto de partida arancelaria que especifican en cada uno de los acuerdos. Si existe una transformación sustancial o suficiente, ¿sí? Utilizando el cambio de partida. Ya les he dado un ejemplo referente a las telas, ¿no? Si viene tela de otros países que no son parte del grupo del acuerdo, si se va a considerar originaria, cortar las telas en un determinados metros, por ejemplo, un cuadrado 4x4, le hacemos un flequito en la parte de los bordes y vamos a ver si esto se considera una transformación sustancial o suficiente. Sí hay salto de partida, pero se considera, se va a tomar en cuenta de considerarlo como originaria esta mercancía, ¿no? Entonces, esos son los criterios que ya cada una de las partes tienen que poner dentro de los acuerdos, ¿no? Como normativa, tomando en cuenta, obviamente, la normativa internacional que ha sido emitida por la Organización Mundial de Comercio y Organización Mundial de Aduanas, ¿no?
Los criterios complementarios, también se debe elaborar criterios complementarios sobre la base del criterio de transformación sustancial, de manera que complementen o excluyan otros requisitos tales como porcentajes al valor, con indicación del método de cálculo de esos porcentajes u operaciones de elaboración con especificación precisa de la operación, porcentajes al valor sobre el valor FOB, sobre el valor CIF, que en algún momento se van a mezclar estos criterios para poder determinar si son o no, o se van a aplicar como originarias estas mercancías. Todo esto ha llevado a que se haga estos estudios y se cree este convenio sobre normas de origen, esa normativa legal internacional, y obviamente se utiliza esa normativa internacional en cada bloque comercial o en cada acuerdo de complementación económica, pero ya cada uno de los países o el grupo de países ponen sus condiciones, ¿no? Tomando en cuenta, obviamente, la matriz que sería la normativa legal de la Organización Mundial de Aduanas o de Comercio, o perdón, la Organización Mundial de Aduanas y la Organización Mundial del Comercio. Todo esto nos lleva a nuestra normativa legal, nuestra normativa que utilizamos en Bolivia. Tomemos en cuenta que para la operativa aduanera utilizamos la Ley General de Aduanas y el reglamento a la Ley General de Aduanas. La Ley General de Aduanas es la Ley 1990 del 28 de julio de 1999. Ustedes como profesionales ya están a un paso de dar su examen para ser técnicos superiores. Tienen que conocer, en algunos textos solamente enuncian la ley 1990 y tienen que saber a qué se refiere la ley 1990 o la 25870, que es el reglamento a la Ley General de Aduanas, ¿no? Son cosas importantes dentro de la normativa que tienen que conocer para el área del trabajo donde ustedes se van a desempeñar, no solamente sentados en una agencia, sino van a tener que hacer algún trámite o van a tener que defender algún despacho y tienen que utilizar la normativa legal vigente, obviamente, ¿no? Porque cada vez se está actualizando. Tomen en cuenta que ya ha salido en la página de la aduana nacional las modificaciones que van a haber dentro del reglamento de importación a consumo. El año pasado ha sido modificado, pero este año se va a volver a modificar. ¿Por qué hay estas modificaciones? ¿Sí? Por el cambio de tecnología. El año pasado se ha modificado por el Sistema Único de Modernización Aduanera, también por las normativas que sacan o los decretos supremos cuando hay algún beneficio que se da a cierto tipo de importaciones o exportaciones, entonces automáticamente la normativa tiene que cambiar, ¿no? No cambia, es decir, no se abroga, ¿sí? Hacen modificaciones. Perdón, no se deroga, ¿no? Cuando se abroga algunos artículos, y cuando se deroga toda la ley, ¿no? Ya no queda sin vigencia. De todos modos, todos los puntos que van a modificarse dentro del régimen de importación a consumo o reglamento, que ahora lo llaman, reglamento de importación a consumo, es necesario que ustedes también lo conozcan porque están dentro del ámbito. Y lo que más hacemos nosotros en Bolivia es importar. Pues hoy en día no estamos importando mucho justamente por todos estos problemas que están suscitando a nivel internacional, la subida de los fletes, ¿no? Están entrando en recesión todo, la parte de los países también que han entrado en inflación y los fletes internacionales, lo más importante porque traer mercancías desde China, por ejemplo, el flete a veces te cuesta más que la misma mercancía que estás comprando, ¿no? Y eso encarece los precios de esos productos. Y fuera de eso, estamos luchando contra el contrabando, ¿no? Los países vecinos nos están metiendo mercancía de contrabando porque los países han entrado en una devaluación de su moneda, ¿no? En inflación. Eso lo saben todos. ¿Hay alguna consulta hasta aquí?
No quiero estar hablando solo. Señores. Señores, señoritas, ¿están ahí? Mm, Creo que Marcelo, ¿quién más está? Aquí estamos. Está Kevin. A ver, ¿alguna consulta que tenga al respecto? No sé qué ha pasado ahora. Marcelo, ¿querías comentar algo? No, dicen todo claro hasta el momento. Bien. ¿Alguna consulta que tenga? Nada. Bien, continuamos entonces. Bien, vamos a ir viendo entonces la normativa. Esto no lo puedo resumir porque son artículos, pero sí les voy a explicar lo que se entiende dentro de estos artículos. Ya con los que he pasado clases ya les he mencionado que no somos abogados, vamos a ser profesionales en comercio internacional, comercio exterior y administración aduanera, pero tenemos que conocer o interpretar la normativa legal. No somos abogados, pero toda esta normativa que vamos a utilizar o que estamos utilizando o que van a utilizar es normativa legal. Y lo que tenemos que hacer es saber interpretar cada uno de los párrafos para que podamos entender y explicar o razonar lo que se requiere dentro de la operativa aduanera. ¿Sí? Entonces es muy importante que sepamos interpretar porque no es necesario, como les digo, que sean abogados para que intenten interpretar. Yo he trabajado con muchos abogados dentro de la aduana nacional y muchos abogados que han estudiado leyes no sabían interpretar la normativa. Por eso que ustedes tienen que analizar dentro de los conceptos o dentro de los párrafos que hay dentro de los artículos, puede haber alguna palabra que no conozcan. Si no conocen una palabra, ¿qué tienen que hacer? Ir al diccionario a verificar qué quiere decir esa palabra. Porque si no conocen una palabra, es imposible de que entiendan a qué se refiere ese párrafo referente al artículo que están leyendo dentro de una normativa legal. Y tomen en cuenta que la Ley General de Aduanas, en sus artículos, es algo general, ¿sí? Algo general que se amplía un poco más en el reglamento a la Ley General de Aduanas, ¿no? Se amplía un poco más, el reglamento te explica un poco más, pero dentro de la ley y el reglamento no dejan de haber, si hablamos de esta normativa, no dejan de haber los procedimientos, que hoy en día lo han cambiado al reglamento también. Estos procedimientos ya es la parte operativa de cómo se tiene que utilizar esta normativa que estamos viendo, que vamos a analizar dentro de la operativa aduanera. Además de que nacen o aparecen circulares dentro de la aduana nacional que en algún momento cambian el concepto de cada artículo, ¿sí? O bajo un decreto supremo o bajo una circular, abrogan alguno de los artículos y le crean otra normativa. O dentro de esas circulares dan una explicación, porque a veces hay muchas dudas dentro de la normativa legal, dentro de la normativa aduanera, que tal vez los importadores, exportadores, transportistas, agencias despachantes no la entiendan, ¿sí? O tal vez emitan un criterio diferente o la entiendan de diferente manera. Es por eso que la aduana nacional emite circulares dando la explicación de las preguntas que generalmente hacen los operadores de comercio, ¿no? Es por eso que si han entrado algún momento a la página de la aduana, en toda la normativa, en alguna de las normativas, aparece preguntas frecuentes sobre nomenclatura arancelaria.
preguntas frecuentes sobre valoración, preguntas frecuentes sobre normas de origen. Estas preguntas frecuentes son obviamente las preguntas que hacen los operadores de comercio por las dudas que tienen. Sí, es importante también analizar. Si nos da tiempo ahora, vamos a entrar a ver si existen las preguntas frecuentes dentro de la normativa de normas de origen en la página de la Aduana Nacional. ¿Ya? Bien, entonces hablamos de la Ley General de Aduanas, que en su artículo 147 indica que las normas de origen son disposiciones específicas que se aplican para determinar el origen de las mercancías y los servicios producidos en un determinado territorio aduanero extranjero. Me quedo ahí porque sabemos que se maneja más la relación del Acuerdo General sobre Aranceles y Mercancías, porque aún no estamos en un punto avanzado de la situación de servicios, ¿no? No tenemos un arancel para servicios como se tiene para las mercancías, ¿sí? Nos falta todavía o falta a nivel internacional igual ver esa parte del Acuerdo General sobre Servicios. Hay todavía una falta de norma legal dentro del comercio electrónico, ¿sí? Que también se podría mencionar como servicio, y en algunas otras situaciones que son ya tecnológicas a nivel internacional, ¿no? Entonces, más vamos a hablar nosotros de las normas de origen como disposiciones específicas para determinar el origen de las mercancías. En concordancia con los principios de la legislación aduanera nacional y convenios internacionales, las mismas que podrán ser de origen preferencial o no preferencial. Tomemos en cuenta lo que estamos analizando. Esta es nuestra normativa o legislación, principios de la legislación aduanera nacional, Ley General de Aduanas, reglamento y los procedimientos, y los convenios internacionales, ¿sí? El último trabajo es justamente sobre estos acuerdos que tenemos dentro de los convenios internacionales, dentro de la Asociación Latinoamericana de Integración. Tenemos la Comunidad Andina, tenemos el ACE 36, que es el Mercosur, tenemos el ACE 22, que es el acuerdo. Estos son acuerdos de complementación económica, el ACE 22 con Chile, Acuerdo de Complementación Económica ACE 47 con Cuba, y el Acuerdo de Complementación Económica ACE 66 con México, y el Acuerdo Bilateral con Venezuela. Estos son los importantes que tenemos que analizar justamente cuando hablamos de normas de origen preferenciales, ¿sí? Y está dentro de nuestro arancel de importaciones del Estado plurinacional. Hemos visto nomenclatura arancelaria. El anterior viernes y sábado hemos hecho un repaso referente al arancel de importación. Y justamente tiene relación con las preferencias arancelarias dentro de estos acuerdos preferenciales. Los acuerdos de complementación económica que les he mencionado, de esos acuerdos ustedes están haciendo el último trabajo. Pero el trabajo, vuelvo a recalcar, vuelvo a pedirles que lo hagan de lo que se refiere a normas de origen directamente, ¿ya? Normas de origen, porque van a ver dentro del acuerdo que también hay, se habla de educación, se habla de cultura, se habla de ciencia, tecnología, pero nuestra materia es de normas de origen. Solamente quiero ver eso en sus trabajos. Si tienen la información, guardan la otra información, o si quieren leerla, excelente, ¿no? Para que se vayan actualizando. Pero en nuestro caso es normas de origen. Y tomando en cuenta las preferenciales de lo que les mencioné dentro del acuerdo de complementación económica, obviamente estas preferenciales no solamente lo tiene Latinoamérica, sino lo tiene la Unión Europea, Estados Unidos, Estados Unidos, México y Canadá,
Entonces, todos trabajan, o la mayor parte trabaja con las normas de origen preferenciales. Y las no preferenciales es obviamente la que está en estudio, está estudiando la Organización Mundial de Aduanas para que no haya inconvenientes en el comercio internacional, ¿no? Para que no dificulten o para que no se aprovechen de estas normas de origen no preferenciales los países más adelantados, se podría llamar, ¿no? El artículo 148. La declaración certificada de origen es una prueba documental que permite identificar las mercancías, en la que la autoridad o el organismo competente certifica expresamente que las mercancías a que se refiere el certificado son originarias de un país determinado. Ahí ingresa ya si hablamos de Bolivia, ingresa el Senavex, que es el Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones, donde los exportadores se registran para que puedan hacer exportaciones y obviamente hacen una declaración certificada de origen. Esta declaración certificada es como una declaración jurada, ¿no? No es el certificado en sí, pero obviamente al hacer esta declaración jurada o certificada de origen, el Senavex es el que verifica si estas mercancías han sido producidas, cosechadas, extraídas, fabricadas dentro de nuestro territorio y si cumplen con requisitos que está exigiendo el otro país con el que tenemos el acuerdo comercial, ¿sí? Entonces, dentro del acuerdo comercial, si vamos a exportar a Chile, tenemos que ver el acuerdo de complementación económica AC22. Tenemos que ver la normativa, tenemos que ver los criterios que emite ese acuerdo, ¿verdad? No todas las normativas o no todos los productos en Chile van a ser aceptados, pónganse en la comunidad andina, ¿no? Por eso se llaman acuerdos de complementación económica. En muchos casos no te liberan el 100% de todos tus productos, te dan una lista y te dicen estos productos sí tienen preferencias arancelarias en mi país y estos no. ¿Sí? Entonces, por eso es ese acuerdo de complementación económica, donde se puede determinar qué tipo de mercancías van a tener preferencia, tomando en cuenta que cada uno de los países cuida su producción nacional, ¿verdad? Cuida su producción nacional. Entonces, te pueden restringir ciertos productos porque ellos fabrican o ellos elaboran o ellos cosechan, no sé, pero te pueden restringir, no te pueden dar acceso. Pero en nuestro caso de la Asociación Latinoamericana de Integración, más bien que es más abierto, ¿no? Porque supuestamente es un apoyo que nos estamos brindando entre países latinoamericanos para que podamos hacer el intercambio comercial de diferentes tipos de mercancía dentro de este bloque que tenemos, ¿no? Bloque comercial. Ahora, hablamos del certificado de origen. Obviamente, la autoridad competente, que es el Senabec, va a emitir el certificado de origen y va a tener la firma que corresponde, ¿no? Más adelante vamos a ver, si nos da tiempo, vamos a entrar a la página de la LADI a conocer cómo podemos buscar si un técnico del Senavex está habilitado o no, o si recibimos mercancías de importación de Colombia, de México, de alguno de los países donde hagamos importación dentro de la LADI, ¿sí? Están autorizados o aún están vigentes porque muchos dejan de trabajar y aún siguen emitiendo certificados, ¿no? Entonces, eso tenemos que conocer porque el certificado de origen determina, ¿no? La preferencia arancelaria para que no pagues gravamen arancelario. Entonces, muy importante el certificado de origen, obviamente para no pagar el gravamen arancelario, en nuestro caso, cuando ingresa una mercancía, igual en los otros países cuando Bolivia hace exportaciones a los demás países dentro de Latinoamérica, ¿no? Como preferencia arancelaria. En cumplimiento de los convenios internacionales, la prueba documental de origen de las mercancías
es requisito indispensable para la aplicación de las preferencias arancelarias que corresponden. Esto ya lo hemos escuchado en los criterios que están dentro de la normativa de la Organización Mundial de Aduanas, ¿verdad? Hemos visto los criterios que se tienen que presentar en forma documental. Y la prueba documental de origen es el certificado de origen. Si no se presenta el certificado de origen, no se aplica la preferencia arancelaria. ¿Sí? Hay normativa también para la presentación de los certificados de origen, el tiempo de entrega, la verificación, pero si no presentamos el certificado de origen no podemos acogernos a una preferencia arancelaria. ¿Y qué tan importante es que tengamos el certificado de origen? Es muy importante porque dependiendo del gravamen arancelario, si hablamos de nuestro gravamen arancelario de Bolivia, que está entre 0 y 40%, este ejemplo igual creo que ya se los he hecho cuando hemos llevado nomenclatura, hablamos de esta preferencia, ¿no? De que gracias a este documento, a estos acuerdos que tenemos, no pagamos el gravamen arancelario dentro de Latinoamérica, porque si viene de otro país, de China, de Miami, de, no sé, Panamá, de Corea, de otros países, va a pagar el gravamen arancelario. Y el ejemplo más claro, con el gravamen arancelario más alto que ha puesto el gobierno, que es para la ropa, ¿sí? Como ejemplo les pongo, pagan 40%, obviamente, de gravamen arancelario, más el 14.94% del IVA. ¿Sí? Siempre les he puesto como ejemplo esto, ¿no? Si traemos de China un valor de $1,000 en ropa, vamos a pagar un 70% de tributos. Son $700. Pero si traemos ropa de Colombia, de Brasil, de Argentina con certificado de origen, ¿sí? Presentando el certificado de origen no pagamos el 40%, solo el 14.94 más algunos gastos, póngale un 20%. Entonces, de los $1,000 que vamos a traer de ropa de Colombia o de Brasil, de alguno de los acuerdos que tenemos, vamos a pagar el 20%, es decir, $200. Costo-beneficio habría que analizar, digamos, ¿no? Cantidad de ropa, valor, pero de la China, en cuestión de calidad, que llegue a Bolivia con una calidad X, no, ¿eh? La ropa de calidad que llega de China, que sí hay, de muy buena calidad, generalmente eso se va a Europa o a Estados Unidos, ¿no? Tenemos categoría A, B, C, pónganse, ¿no? A nosotros nos llegan la X, Y, Z, creo, ¿no? En cuestión de calidad. Bien. El artículo 149. Cuando en la aceptación de la declaración de mercancías a consumo o durante el reconocimiento físico de las mismas surjan indicios sobre la falta de autenticidad o veracidad del contenido del certificado de origen, la Administración Aduanera, de conformidad con las normas señaladas en los convenios internacionales suscritos por Bolivia, exigirá otras pruebas para determinar con certeza esta situación. El trámite del despacho aduanero no podrá ser suspendido bajo ninguna circunstancia, debiendo la Administración Aduanera exigir la presentación de la boleta de garantía bancaria o seguro de fianza por el valor de los tributos aduaneros que correspondan pagar por la importación de las mercancías. Este artículo es importante tomando en cuenta que esto va a ser una importación para consumo, ¿sí? Presentando el certificado de origen, y si ingresa en un canal amarillo o rojo, el técnico de aduanas va a hacer el reconocimiento físico o si es amarillo, la verificación documental de todos los documentos presentados, y puede que surja alguna duda, ¿no? De la presentación del certificado de origen por la autenticidad o veracidad, ¿no? Ahora es muy fácil verificar eso mediante un correo electrónico o un fax. Bueno, ya no se utiliza mucho el fax,
pero enviando a la entidad competente del país donde se ha emitido el certificado de origen para verificar la autenticidad, ¿no? Entonces es rápido. Pero bueno, a veces somos muy burocráticos en este aspecto en la aduana nacional y más los que no conocen, pero pueden tener una duda que se llama en la aduana, ¿no? Duda razonable referente a la veracidad del contenido del certificado. En este aspecto, con todo lo que se ha quedado en los acuerdos comerciales, el despacho no puede retener, no puede detenerse, ¿sí? No puede detener, no puede suspenderse bajo ninguna circunstancia. Es decir, va a seguir el trámite, pero a la medida de que también el importador presente la boleta de garantía bancaria o seguro de fianza, recién van a dejar salir la mercancía hasta que el técnico aduanero haga la investigación que corresponde para ver si es auténtico o si su duda es fundamentada. En este caso, si en el transcurso de la verificación sale que el documento es original, se devuelve la boleta de garantía, ¿no? Y en caso de que no sea original y el técnico de aduana haya tenido la razón, ¿sí? Se va la boleta de garantía, la aduana se la cobra directamente, pero además va a iniciar un proceso por falsificación de documentos, ¿no? Entonces, esta situación es más grave para el importador. Antes se hacían porque no había mucho control, pero ahora ya los organismos internacionales dentro de la comunidad andina, por este hecho de las falsificaciones también de mercancías, ya tienen más control. Y justamente por eso se crean normativas relacionadas al etiquetado, por ejemplo, que también se va a ver en esta situación. Y esta normativa ya es vigente dentro de nuestro país para cierto tipo de mercancías que tiene que hacer como un registro del etiquetado de las mercancías que están importando, fuera de la declaración andina del valor, fuera de presentar la DAM con anterioridad al embarque, etcétera, ¿no? Pero esta es normativa ya nueva que se está utilizando dentro de nuestro país. Y tomemos en cuenta que los canales verdes no se revisan, ¿no? Aquí estamos hablando de un reconocimiento físico o documental en canal amarillo rojo. Generalmente justamente por estos convenios internacionales, generalmente los que vienen con certificado de origen salen en canal verde, generalmente. Pero sabemos que hay una fiscalización posterior. Y yo siempre digo, no tengan miedo a el reconocimiento físico que les hagan a la mercancía o documental. Tengan más miedo a los canales verdes, porque fiscalización siempre está revisando el sistema y ustedes ahora saben que todo está o todo se registra mediante el Sistema Único de Modernización Aduanera. Ya no necesitan llevar documentación, todo es escaneado y los documentos están en el sistema. Entonces, esa verificación lo está haciendo el Departamento de Fiscalización y cualquier momento piden esa documentación. Cuando hay alguna duda, a la agencia o al importador inician los procesos. Y cuando es fiscalización, señores, ahí les revisan hasta los estados financieros que tienen en sus empresas. Entonces, por eso es más complejo un canal verde. Obviamente, si todo está legal, no tengan miedo, pero si saben que alguna cosa está mal, ya tengan miedo porque tienen 8 años para revisar y más todavía. La aduana nunca pierde, ¿no? Bien, hasta aquí vamos a ver o hemos visto ya lo referente a la Ley General de Aduanas. Creo que se están escapando los alumnos. A ver, ¿quién se ha ido? Mayra, Juan Manuel, Marcelo, prendan sus cámaras. ¿Quién se escapó? Kevin, ¿no? 2, 4, 5.
Don Kevin se escapó otra vez. Muy bien. ¿Alguna consulta hasta aquí? Pregunta que tengan. Erwin, Rafael, Marcelo, Juan Carlos, Mayra, si estás ahí. Preguntas. Nada. ¿Está todo entendible? Señores, por lo menos digan hola. Sí, está entendible. Ya. A ver, ya que estamos aquí pocos, pero ustedes van a conocer de primera mano. Eh, Vamos a ver la página de la LAD. Ya, aquí lo estaba mencionando. Se ve, ¿no? Sí, licenciado. Pues. Bien, esta es la página de la Asociación Latinoamericana de Integración. Y ya les he comentado algún momento, tendríamos que dañinear todo esto para que podamos conocer un poco. Aquí dentro de la LADI hay un centro de formación también que tienen por si acaso webinar, talleres gratuitos. Si quieren inscribirse, lo pueden hacer también. Ya depende de ustedes. Este es el Centro Virtual de Formación. Entran y aquí están todos los cursos activos. Idioma, cuando empiezan, cuando terminan. ¿Sí? Por si se animan en algún momento a hacer algún curso dentro de la Asociación Latinoamericana de Integración. Yo estoy en varios de estos. Como les decía, dentro de esto tenemos que manejar un poco y este trabajo de la LADI, ¿quién lo tiene que hacer? Gary Erwin, ¿no? Sí, dicen sobre el No, origen sobre todo, sí, aquí hay hay mucha información. Aquí están los acuerdos comerciales, acuerdos históricos, que, bueno, en alguna parte de las normas de origen también, porque dentro de los acuerdos están todos los relacionados a los acuerdos de complementación económica, ¿no? A ver si entramos a los acuerdos actuales. Aquí están los diferentes acuerdos de alcance parcial, de alcance regional. Si entramos, estas banderitas no están por si acaso. Le damos clic a nuestro país. Nos va a salir los diferentes acuerdos que tenemos dentro de la LADI. Pero lo que nosotros estamos viendo es el AC22, el AC66 con México, el AC47, el AC36 con el Mercosur, Bolivia, Venezuela, ¿sí? Lo demás, si algún momento quieren ver referente a acuerdos de transporte, aquí está la TIP a nivel regional, ¿no?
en cuestión de transporte. Entonces, tenemos todo completo. ¿Ya? Estos son los acuerdos actuales. Esto es de Bolivia. Pueden ver de cualquier país y pueden ingresar. A ver, si le dan clic aquí, Bolivia, Uruguay, les va a salir todo el acuerdo. Un resumen y pueden ingresar a este acuerdo como documento final. Que lo pueden imprimir también cuando quieran. Antiguo, ¿no? Bien. Pero, a ver, lo que quiero mostrarles, bueno, este trabajo ya no los van a explicar, lo pueden explicar así con la página. Lo que quería mostrarles son los registros de las firmas habilitadas, ¿no? Que les he mencionado, ¿sí? Cuando les llega un certificado de origen de otro país y en realidad tenemos dudas, ¿no? Más si ustedes son o trabajan en una agencia despachante o son importadores, antes de presentar a la administración aduanera, obviamente tendrían que revisar el documento para que tengan la seguridad, la certeza, ¿no? Dentro de las firmas autorizadas, igual le damos clic a la banderita de Bolivia, porque estamos viendo de nuestro país. Y nos sale este buscador, ¿sí? Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones. ¿Quiénes emiten los certificados de origen? El CENAVEX, Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones. ¿Está dentro del portal de la LADI? Sí. Podemos entrar aquí directamente, le damos clic. Tienen que ver que hay muchas, a veces pensamos que esta flechita no sirve para nada, ¿no? Pero esto nos hace abrir el documento o la información que necesitamos para buscar. Pues por eso digo, una mala palabra, no mala palabra, sino algo que siempre digo, dañé, ¿no? Porque darle clic a estos links no les va a fregar su computadora, sino más bien les va a abrir más opciones de buscar información. ¿Qué es el certificado de origen digital? Esto tendrían que explicarnos, Erwin, también. ¿Sabían que esto se ha aceptado después de la pandemia? ¿Sí? Aún sigue vigente la presentación del certificado digital. Ya no es necesario presentarlo original, ¿no? Lo puedes imprimir directamente digital. ¿Sí? Esto por el apoyo, por lo que ha sucedido con el COVID, para la presentación de los documentos. ¿Ya? Este es todo el listado de los funcionarios que están habilitados dentro del Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones, del CENAVEX. Todos los países tienen la misma información, dependiendo de la institución que se encarga, obviamente, de verificar todo esto, ¿no? Aquí están por orden alfabético los funcionarios que trabajan, han trabajado y los que ya no, ¿no? Es decir, bueno, los que han trabajado, en este caso. Si analizamos un nombre, a ver, Cabrera, Espinosa, Norton, Lucardo, él está habilitado para firmar. Si llega un certificado de origen en una importación y está firmado por este señor Cabrera, Espinosa, Norton, Lucardo, el certificado es válido. Señores.
Oscar, Marcelo. No, porque ya ha pasado su fecha. ¿Fecha de qué? Que ya no se encuentra disponible trabajando. Ya no está trabajando, ¿no? Por eso dice cese de funciones. ¿Sí? Sacan una resolución. Este señor ha dejado de trabajar el 21 de octubre del 2017. ¿Sí? Entonces, si llega un certificado de origen con la firma de este señor, ese certificado es inválido, es falsificado, en otras palabras, ¿no? Entonces, mediante estas resoluciones y todas estas, cuando entra un funcionario a trabajar a una institución como la del Cenavex que tenemos aquí en Bolivia, mandan una carta, ¿sí? El Cenavex manda una carta directamente a la LADI, indica, este funcionario ya no trabaja de esta fecha. Y es por eso que sale en esta página, ¿no? O cuando ingresa a trabajar, igual manda un correo a la LADI con toda la documentación, donde en la página lo habilitan al nuevo funcionario. Entonces, no es necesario estar pidiendo información a la aduana. Ustedes pueden buscar información dentro del Cenavex. Y si se dan cuenta, esta es la página de la LADI, ¿verdad? Si entran a la página del Cenavex, que también les he puesto, también están las firmas autorizadas de los funcionarios que trabajan, ¿sí? Entonces, para que podamos tener la relación de quienes siguen trabajando, quienes ya no están trabajando dentro del Cenavex para emitir los certificados de origen, ¿sí? Entonces, es muy importante el número Juan Jesús y Kevin les tocó la facilitación del comercio, ¿no? Aquí también dentro de la LADI hay algunos temas referente a la facilitación del comercio que ustedes pueden encontrar. Obviamente que hay un convenio sobre facilitación del comercio que es emitido por la Organización Mundial del Comercio. El convenio no son muchas hojas, pero tienen que ver qué es lo que se ha hecho también en relación a la LADI, en relación a Bolivia, en relación a la comunidad andina, referente a la facilitación del comercio a nivel internacional. ¿Sí? Y los que están buscando o los que tienen que buscar la información de la LADI fuera de mostrar, o por lo menos para los que no han venido a clases, las firmas autorizadas, ¿no? Pero aquí está todo lo referente a origen, firmas habilitadas, información general, normas, reglamentos, salvaguardas, de lo que hemos hablado, ¿sí? Entonces, para que vean que la información está en todos los links que se les ha pasado dentro de nuestra plataforma, ¿sí? Esto lo he sacado de nuestra plataforma, pero igual pueden entrar al Google y sin ningún problema sacan la información. ¿Ok? Entonces, para que se den cuenta, la información está a un clic de ustedes. Ya van a ser profesionales, tienen que buscar la información que corresponde porque ya no necesitan ir a la biblioteca, ¿no? Tienen toda la información. Hay que poner las palabras adecuadas para que el Google les emita la información requerida. Hoy tenemos la entrega del trabajo hasta las 11. Solo han presentado hasta el momento 7. 7 de 13 sería con los que ya no vienen, de 12.
7 de 12, la mitad ha presentado sus trabajos. Los que no han presentado y están en la clase tienen hasta las 11. Muy bien. ¿Alguna consulta hasta aquí, señores? Sobre los trabajos, algo que quieran saber, de política. El parcial que viene para el 15, licenciado, ¿va a ser vía plataforma o por WhatsApp? Si es que sigue el paro. Siempre trabajamos con la plataforma, ¿no? Con la plataforma, ya he puesto la parte de evaluaciones. Obviamente, si sigue el paro, va a ser plataforma, unas 20 preguntas hasta donde hemos avanzado, ¿ya? De lo que estamos avanzando. Ok, gracias. Consultas, preguntas, Juan Carlos, Erwin, Rafael, Marcelo. Eso le iba a preguntar, si no me equivoco, yo expongo el 15 y ese día hay examen. No hay problema, Rafael. El examen dura 40 minutitos. Así Ya. que expones, avanzamos un poco, o si no, expones y nos entramos al examen. No hay problema. Ya. Perfecto, listo. Esa era mi duda. Listo, Rafael. ¿Quién más? Mayra. ¿Está ahí, Mayra? Sí, dicen. ¿Cómo estás, Mayra? ¿Estabas en clases? Sí, estoy en clase, dice. Mayrita, ¿qué países forman parte de la comunidad andina? Mayra, Sí, no me escuché, ¿me puede repetir? los países que forman parte de la comunidad andina. Mayra, Kevin, no he dicho Kevin. Mayra. Mayra, Oiga, Alicia, estoy recuperando mi bola que pasa que estoy resfriada. ¿ya lo has pillado en Google? ¿Qué dijo Alicia? Países de la comunidad andina, Mayra. Ya te han dado la respuesta y has tenido un montón de tiempo para preguntarle al Google. ¿Brasil? Y así van a ser técnicos superiores, señores. Licenciado, tengo una pregunta. Sí, que Este, Perdón por interrumpir. El país Chile entonces no se encuentra en ningún acuerdo, ¿no? O sea, ni en la CAN ni en el Mercosur. Entonces, eso no le favorece al país vecino, me imagino. en realidad, por política comercial, ellos han decidido salirse de la comunidad andina, porque ellos han sido fundadores de la comunidad andina, ¿no? Antes eran 6 países, eran Bolivia, Ecuador, Colombia, Chile, Venezuela y Perú, ¿no? Eran 6 países. Muchos de los países, como también no sé si se han podido ver algunas noticias dentro del Mercosur. Uruguay también quería en un momento salirse del Mercosur, porque crean o no, en algún momento algunos de los acuerdos que podrían hacer con países más grandes, como lo que ha hecho Uruguay con Chile, perdón, con China, no les favorece al grupo. Es decir, y tienen que pedir como autorización para que puedan hacer alguna
algún convenio internacional con otros países, o en sí el bloque comercial tendría que hacer algún acuerdo con los demás países, ¿verdad? Entonces, a Chile como, bueno, Chile es una potencia a nivel Sudamérica, ¿no? Su economía estaba muy bien, ha bajado mucho en estos últimos años, pero son autoindependientes, se podría llamar, ¿no? No necesitan de algún acuerdo, algún convenio. Nosotros estamos dentro de la comunidad andina porque estamos considerados como países menos desarrollados, con Ecuador. Entonces, somos parte de la comunidad andina porque esto viene de, te digo, de la historia, ¿no? De la historia y hablando de Simón Bolívar y todo esto, ¿no? Somos parte o tendríamos que ser parte del Alto Perú, pero a algunos países no les favorece cuando están fuera de algún acuerdo y a otros les favorece o prefieren estar independientes. Es lo que ha pasado en la Unión Europea con el Brexit, ¿no ve? La salida de Inglaterra o Gran Bretaña de la Unión Europea. ¿Sí? Ellos han querido caminar solos en este aspecto porque se creían o se creen autoindependientes. Pero puede que te afecte, puede que no, dependiendo de las políticas comerciales que haga el gobierno en sí, ¿no? Muchos países no están dentro de bloques comerciales como tenemos nosotros, la Comunidad Andina o el Mercosur, son independientes. Muy bien. Mayra, países del Mercosur. Mayra. Mayra, voy a ponerte falta y por si acaso voy a anotar. Sí, listen. Países del Mercosur, Mayra. Argentina, sí, Argentina, Bolivia, Brasil, creo. Juan Carlos. Sí, Lisa. Los países del Mercosur. Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, que está en proceso de adhesión, si no me equivoco. Muy bien, Juan Carlos. Sí, Bolivia no es parte todavía, ¿no? Y cuando les pregunten países miembros del Mercosur, solamente son los 4. Bolivia está ahí, en veremos, ¿no? Pero si tal vez ingresara al Mercosur, tendría que salirse de la comunidad andina. ¿Sí? Están en eso también. No es por molestarlo, ¿no? Y mil disculpas, Mayra, pero bueno, de todos modos, ya estamos para tener un título técnico superior y esto es algo fundamental e importante, los acuerdos que tenemos con los demás países. Es nuestra materia, bueno, es nuestra profesión relativa al comercio exterior y si no conocemos qué país o a qué países pertenecemos dentro de la comunidad andina, no sé qué tipo de título vamos a tener, ¿verdad? Eso es solamente, les comento, para que ustedes puedan ponerle ganas a lo que están haciendo, ¿no? Lamentablemente, como ven, sé que ustedes están presentes, pero a veces están presentes, pero sin escuchar, sin atender. Están en otra cosa más y es la parte virtual, en este caso, ¿no? No estoy generalizando. Pero tomen en cuenta, por eso yo me siento solo a veces cuando están todas las cámaras apagadas, porque sé que están haciendo otras cosas que no son atenderme y uno se siente mal. Es como si Juan Carlos estuviera hablando y yo con la cámara apagada y me vaya a hacer mi cena, ¿verdad? Y después no sé, cuando me preguntan, no sé qué estoy haciendo, ¿verdad? Es solamente una reflexión que les hago, ¿sí? Y es por eso que algún momento les pongo este tipo de videos de comienzo
porque vean la situación real de los otros países en cuestión de educación. ¿Sí? Es por eso que Latinoamérica no crece, por esto, falta de educación, porque no les interesa. ¿Sí? Los otros países nacen estudiando y se pelean por ser los mejores, ¿no? Entonces, y eso tiene que nacer de cada uno de ustedes, ¿no? De cada uno de ustedes. En realidad, yo algún momento les he dicho, me sentiría feliz que en algún momento me encuentren en la calle y me digan, licenciado, tengo mi empresa, quisiera que me asesore, ya hacer sus cosas independientes, ¿verdad? Pero para eso también se necesita mucho conocimiento, ¿sí? Entonces, pónganle ganas, ¿no? Pónganle ganas. El título no les hace a ustedes como profesionales. Yo siempre lo he dicho, a mí no me hace el título de diplomado, máster, doctorado, no me va a hacer. Yo tengo que hacer ese título, ¿verdad? ¿Sí? Ustedes ya están empezando, bueno, van a iniciar con lo de técnico superior, pero sabiendo qué. Sabiendo qué. Por eso yo cuando doy mis clases intento que sepan o que se les quede por lo menos los conceptos generales, ¿sí? No quiero que me sepan un libro completo, solo que me sepan los conceptos generales si estamos hablando de normas de origen, si estamos hablando de nomenclatura, pero hay aspectos tan importantes que lo hemos visto desde colegio. Y eso es la integración. Que también han llevado, yo sé que han llevado integración regional. Y bueno, eso tienen que ir analizando, ¿sí? No sean uno más del montón, ¿sí? Una persona se conoce por lo que tiene adentro, ¿no? Y obviamente por la forma también que es como persona, como ser humano, ¿verdad? Si no, no a veces porque sepamos más vamos a querer creernos más, ¿no? ¿Sí? Si sabemos más tenemos que ayudar más y seguir estudiando más. En algún momento les he dicho igual, me gusta enseñar porque si doy la misma materia, la estoy dando con ustedes, voy a volver a dar normas de origen, pero voy a hablar otras cosas y voy a aprender otras cosas. De lo mismo que estoy dando, puedo darlo por 2 años, pero siempre aprendo algo nuevo cada clase. Y eso como docente, ¿no? Entonces tienen que tomar en cuenta eso, ¿ya? Solo como un consejo. Y creo que los que están en clases lo entienden, ¿no? Porque muchos, la mitad no viene, medio que le interesa, vienen cuando tienen que exponer o cuando tienen algún examen y después se pierden, ¿no? Y eso siempre, yo siempre, si los que han pasado clases conmigo o han estado en algún taller saben cómo soy. Lo tengo que decir porque de otra forma no sería un buen docente. Me interesaría, el que esté, yo me pongo a hablar y se acabó, ¿verdad? Pero por lo menos tengo que darles algunos consejos, ¿no? Ahora, quien lo toma, bien. Quien no, es como a mis hijos algún momento, ¿no? Te entra por aquí y te sale por acá, porque tengo que estar repitiendo varias veces. Y lo tengo que hacer, ¿sí? Porque algún momento van a decir, ah, sí, el licenciado Tapia me ha dicho esto, ¿no? Y debería ser, o mis hijos, ¿no? En este caso. ¿Ya? Bien, quedamos aquí. Nos vemos el día jueves para continuar ya con el reglamento a la Ley General de Aduanas. El día jueves le toca exponer a Justo, ¿no? A Erwin y Gary, ¿no? Sí, dicen. Muy bien. ¿Te has reunido ya con Gary? ¿Ya han buscado información? Bueno, más o menos ahora ya les he dado las pautas que deberían ya haberlas hecho. ¿Sí, no? Sí, dicen, está bien que nos basemos en dos información que hemos sacado de la LADI, que es reglas de origen y la resolución 252. Eso es importante, la resolución 252, porque esa se va a utilizar en el AC22 y en el AC47. No necesitan buscar más, ¿no? Para los que están haciendo su trabajo, es decir, los que están haciendo su trabajo,
cuando han hecho el convenio o el acuerdo de complementación económica hace 22 y hace 47, Bolivia y Chile han dicho, ¿para qué vamos a hacer una nueva norma? Si la norma la tenemos dentro de la Asociación Latinoamericana de Integración, que es lo que ha dicho Erwin, es la resolución 257 o 252. 252. 252, la resolución 252. Eso es sobre normas de origen. Entonces, cuando hagan su trabajo, el acuerdo de complementación hace 22 es la resolución 252 de la LAD. Si hacen su trabajo el acuerdo de complementación hace 47 con Cuba, es la resolución 252. ¿Sí? 2 trabajos menos. Pero tienen que leerlo, tienen que pasarlo, tienen que acomodarlo bonito para que se tengan el documento. Y lean, ¿sí? No corten, peguen. ¿Sí? Porque generalmente por eso les he hecho hacer el trabajo a pulso, los primeros 2 trabajos sencillos, pero sé que esto es amplio. Pero también corten, peguen, obvio que lo van a hacer, pero lean, acomoden el documento, pónganle carátula, háganlo algo formal. ¿Ok? Muy bien, señores. Nos vemos el día jueves entonces. Que estén muy bien. Bendiciones. Gracias, licenciado. Hasta luego. No, dice. Hasta luego. Buenas noches, licenciado. Buenas noches.